Bueno, vamos a empezar hoy con una nueva reunión de la Asociación Argentina de Derecho Procesal a- en época de cuarentena, en época de pandemia, y en esta ocasión nos visita desde Valparaíso, acercando las distancias a través del Instagram en vivo, el doctor Enrique Letelier. Enrique Letelier es abogado chileno, egresado de la Universidad de Valparaíso, magíster en Reforma Procesal Penal, doctor en Derecho, Convención, doctor europeo, ¿puede ser? ¿Es así? De la Universidad de Salamanca, profesor en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Valparaíso, ¿sí? Ahora donde está viviendo, luego de mucho trajinar por el mundo y visitar distintos países. Su línea de investigación básica son proceso penal, garantías judiciales y medios de impugnación. Previamente había sido defensor también, había ejercido en Antofagasta como defensor, recuerdo yo. Como Es primero como miembro del, abogado y después defensor, sí. exacto, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, donde es vicepresidente por el área de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Es miembro de la Red Iberoamericana de Iberproceso, miembro de la Red Internacional América Latina, África, Europa, Caribe, y es ALEC en las siglas, y miembro de la Red Chilena de Investigadores de Derecho Procesal. El tema que nos convoca es, obviamente, reforma procesal penal, ¿sí? Qué raro en nosotros, los penalistas, las lecciones aprendidas y los retos futuros. Pero esencialmente porque en Chile se cumplen 20 años de la reforma procesal penal que se inició en dos zonas, en Coquimbo y en la Araucanía. 10ª región, la Araucanía. Y Sí, terminó y convergió el 15 de junio del 2005 en Santiago, con así es. todo el sistema procesal penal chileno implementado. Digamos que tuvieron 5 años de aprendizaje para poder implementar adecuadamente la reforma procesal penal en Santiago, que es la ciudad más importante, la que mayor problemática tal vez por la conflictividad eh, que se presentaba. El tema es, en esta charla, tratar de ver cuáles han sido los parámetros que tuvieron en cuenta al momento de diseñar esta reforma procesal penal, si la unión de todas las instituciones específicas tuvo alguna incidencia estructural en que sea para toda Latinoamérica un modelo a seguir el proceso de reforma implementado en Chile. Sí, con el transcurso del tiempo, la política criminal original ha tenido algún tipo de diferencia, ha ido mejorando, existen políticas públicas de persecución penal. ¿Cómo se determinan esas políticas públicas de persecución penal? Si son ex antes, anualmente, semestralmente. Si existe lo que a nosotros nos gustaría llamar una persecución penal estratégica o persecución penal comunitaria, si las fiscalías están todas organizadas de igual forma o debido a esta política de persecución estratégica o inteligente, las fiscalías se organizan de acuerdo a la temática de su región, para lo cual hay una línea de base de investigación que es muy importante es conocer previamente y si se monitorea. ¿Por qué estas preguntas? Porque nosotros estamos en Argentina en este momento intentando una reforma procesal penal federal de corte acusatorio donde desde el primer minuto, desde el momento del control de la detención o del momento de la detención de una persona, esto se controla en audiencias orales. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido esa capacitación? Si la capacitación es importante y esencialmente hay audiencias únicas, hay audiencias multipropósito, es decir, que las decisiones se toman control de detención, formulación de cargos, imputación, salida alternativa.
cómo se hace el seguimiento de las salidas alternativas y, obvio, si no tenemos ninguna salida alternativa, llegaremos a un juicio oral. El control de la acusación es importante, que se meditó allí el principio de congruencia desde el momento del control de la detención hasta el control de la acusación, cómo se manifiesta, y la defensa, como buen defensor, puede tener una línea de investigación independiente, sin control del juez. ¿Es eso posible? ¿Cómo juega esto en el momento del control de la acusación, por ejemplo? Entre todos estos temas, hoy Enrique Letelier nos va a contar su experiencia chilena y nuestros desafíos a futuro para poder estar aquí en un pos de una justicia más cercana a la ciudadanía. Enrique. Bueno, muchas gracias, querida Elena. Primero quiero agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por la gentileza de haberme invitado, al doctor Jorge Rojas, su presidente, al doctor José María Salgado, su vicepresidente, eh, al equipo que hay detrás, que está ayudando, y por supuesto a ti. Bueno, por la gentileza de haberme invitado. Un saludo a todos los amigos y amigas de la asociación. Y qué bueno que si algo bueno podemos rescatar de esto del confinamiento es que podemos habituarnos a conectarnos así, a pesar de que haya una cordillera de por medio. Y, y bueno, y como tú como buena abogada e investigadora me colocaste hartos puntos, varios puntos difíciles. Voy a ver si puedo responder algunos en esta conversación. Eh, claro, como tú lo dijiste muy bien, la reforma, claro, yo evito llamarla reforma porque ya es un proceso que tiene 20 años, pero como fenómeno fue una reforma importante. Cumple 20 años, que empezó en dos regiones bien especiales, porque en la región de Coquimbo, seguramente conocen la zona de La Serena, qué sé yo, tienen varias localidades que están lejanas y hubo casos importantes por ahí por el año 2000. Y en la región de la Araucanía ha sido de una zona también bien relevante por la aplicación de política de persecución penal y que ha llevado a juicios bien importantes, especialmente por aplicación de la ley de conductas terroristas. Entonces, tenemos que fueron dos regiones que fueron elegidas así y el proceso fue implementándose de forma gradual hasta llegar a Santiago. Eh, yo quiero decir en pocos minutos, contextualizar por qué llegamos a la reforma, ¿no? Porque la verdad es que el modelo del Código de Procedimiento Penal de 1906, que era un código de su época, o sea, de comienzo del siglo XX, ya era insostenible, era un modelo indefendible. Habíamos llegado por modificaciones legislativas para abaratar costos, habíamos llegado finalmente a que en la figura de un solo persona, el juez del crimen, se reunía la decisión de abrir una investigación, llevar a cabo la investigación, someter a proceso, dictar las cautelares, cerrar la investigación, acusar y juzgar. Todo eso reunía en una sola persona el juez del crimen. Y aún así teníamos sentencias absolutorias. Imagínate el contrasentido, ¿va? Bueno, yo creo que hubo buenos factores que coadyuvaron a la reforma. Yo creo que en primer lugar, es súper interesante estuvo acuerdo político. Había acuerdo político de diversas derecha, izquierda, etcétera, ¿no? Gobierno, no de oposición, que había que modificar el sistema. Entonces, lo más importante, se contó con acuerdo político. Pero además, coyunturalmente, hay que recordar que habíamos recuperado la democracia en 1990 y con la recuperación de la democracia se reforma la Constitución y hay una reforma que ustedes fueron más, yo diría, más explícitos. Nosotros incorporamos una norma a la Constitución de apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ingresaron los pactos sobre derechos humanos con estándar de constitución material. Por tanto, había que adecuar el enjuiciamiento penal a los estándares internacionales también. O sea, era un imperativo del sistema. Y yo diría también que otro factor importante fue un apoyo transversal de la academia, de los jueces, aunque claro, estas son siempre instituciones de transición. Uno nota en el Código Procesal Penal de 2000
instituciones del viejo código que fueron trasplantadas. ¿Ah? Entonces, eso es súper interesante analizarlo desde el punto de vista de la cultura judicial. Y con esto cierro, ¿no? Esto, que además hubo recursos. O sea, yo no podría decirte en este momento con exactitud, si querés lo busco después, cuánto se invirtió en la implementación de la reforma procesal penal, que la gente decía que con esto podrían construirse hospitales, carreteras, qué sé yo. Entonces, se impulsó la idea de que hay que invertir en justicia, ¿no? Con los apoyos internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, con todo eso, ¿no? Se modificó el sistema y además se inauguró un nuevo relato en el sistema. Entonces, pasamos de un ejemplo de un modelo, yo diría, absolutamente inquisitivo y además un modelo autoritario centrado en la figura del juez y con muchos controles verticales. Fíjate que, como curiosidad, todavía en el procedimiento penal antiguo teníamos la figura de la consulta. Varias decisiones de los jueces del crimen eran elevadas por ley, por mandato legal, en consulta a las cortes, que son como vuestras cámaras para que la Corte verificara la decisión de jueces. Una verticalidad tremenda, ¿no? Cambia y se reemplaza por este sistema de corte acusatorio y donde van apareciendo estas figuras nuevas. Y ahí voy a ir aprovechando de tocar los temas que tú has puesto sobre la mesa. Bueno, una gran novedad del sistema es que aparece el Ministerio Público. El Ministerio Público, curiosamente, es previo al, al Código Procesal Penal, aparece el Ministerio Público, pero el sistema se cuida en crearlo con independencia constitucional, con autonomía constitucional. El Ministerio Público no depende ni del Ejecutivo ni del Poder Judicial. Claro, hay algún problema por ahí porque finalmente la designación del fiscal nacional interviene en los poderes del Estado, ¿no? No es de autogeneración, pero se intentó resguardar la independencia y la autonomía constitucional del Ministerio Público pensando en que en algún momento había que investigar también a los poderosos, porque eso yo diría que es uno de los problemas importantes de nuestros ministerios públicos en Latinoamérica es quién investiga al poder. ¿Quién investiga al poder? Por tanto, lo ponen más cerca del Ejecutivo, más cerca del Poder Judicial, es un tema interesante, ¿no? Y nace esta figura a cargo de un fiscal nacional que se va desarrollando, eh, por supuesto, con la ley orgánica constitucional, con el mandato constitucional de que el Ministerio Público ejerce la acción penal y tiene el monopolio de la investigación penal oficial. Es decir, en otras palabras, el Ministerio Público es el que imparte las órdenes de investigar a las policías y los colaboradores, lo que no es obstáculo para que ni las defensas ni los querellantes realicen investigación privada, ¿no? Entonces, vamos a ver que luego en la litigación vamos a encontrar, por ejemplo, peritajes oficiales y peritajes privados, ¿no? Ese tipo de investigación. Y por otra parte, se permite, por cierto, a la víctima el ejercicio de la acción penal también, incluso por mandato constitucional. Y en el desarrollo del Ministerio Público, la Fiscalía Nacional ha sido bastante prolífica en la emisión de dictámenes, de instrucciones, instructivos, que se refieren fundamentalmente, yo diría, a cómo investigar. Entonces, va tomando, lo podemos ver después, pero va dictando instructivos de cómo tienen que actuar los fiscales frente a determinados delitos o frente al fenómeno que podríamos llamar de la investigación en contexto o la investigación inteligente, etcétera, etcétera. Evidentemente que hay una tremenda modificación en la orgánica jurisdiccional y aparece la figura de los jueces de garantía. Los jueces de garantía, que en otros modelos se llaman jueces de control o jueces de control de garantía, qué sé yo, que es la misma figura. Su función, yo diría, paradigmática es la de controlar que no se violenten las garantías de los justiciables, especialmente, yo diría, el sujeto pasivo de la persecución. Claro, fíjate que cuando uno piensa en el juez de garantía, piensa, claro, en el sistema no está puesto como un juez de adjudicación, no está puesto como en función adjudicataria, ¿no? Que el adjudicatario es otro tribunal, que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Sí, pero luego, cuando uno empieza a mirar el sistema, ocurre que al juez de garantía, que está puesto paradigmáticamente con otras funciones,
sí se le encomiendan funciones de adjudicación muy, muy importantes. Entonces, ahí el modelo va entrando también en una especie de algunas contradicciones que es interesante ver. Y un poquito más adelante aparece la Defensoría Penal, eh, que es el servicio de justicia, que yo creo que ahí se invirtió bastante en el Estado invirtió bastante para reemplazar la figura del abogado de turno, que todos los que hemos trabajado como abogados alguna vez nos tocó trabajar en el turno, o el abogado del turno de oficio, qué sé yo, por una defensoría profesional y con incentivos para que los quienes fueran defensores trabajaran las 24 horas como tal y no tuvieran incentivo para buscar otro trabajo. Esa es la cosa como estructural. Ahora, desde el punto de vista del diseño del sistema, aparece clara la función, la distinción de funciones entre investigar, acusar y juzgar. Entonces, ahí vamos con el respeto al acusatorio, ¿no? Yo creo que había que romper ese paradigma del juez que reunía todas las funciones. Claro que no fue como a la italiana, en el sentido de crear un órgano distinto para el control de la acusación, sino que es el mismo Ministerio Público, fiscal que investiga o dirige la investigación, el que toma la decisión de acusar, luego que es controlada formalmente, y ahí tenemos que hablar de eso, ¿no? Por el juez de garantía, y bueno, el tribunal de juicio será el que encargado de adjudicar. Ese es el modelo principal, ¿no? Tú decías, tú hacías una afirmación que hubo 5 años pues, de aprendizaje para que la reforma llegara a Santiago. Yo no soy tan optimista, bueno, no es que sea tampoco apocalíptico, pero creo que la verdad es que la reforma no llegó a Santiago por varias razones. Una de esas razones fue presupuestaria, porque implicaba la creación de tribunales, implementación de fiscalías, la construcción de edificios de justicia, estándares, etcétera, etcétera, que en realidad el país no estaba en condiciones. Pero sí tiene razón en el sentido que hubo que prepararse mucho. Los litigantes, fiscales, defensores, jueces, bueno, no como litigantes, pero como sujetos, recibieron y recibimos, porque yo participé a partir de 2001, mucha capacitación, mucha capacitación. Tanta que en algún momento tú eras capaz de distinguir que había muchas escuelas en materia de litigación, ¿no? Y eso pasa a veces cuando uno importa acríticamente algunas instituciones, ¿no? Yo creo que a mí me llama la atención voy a hacer acá un excursus, con todo el respeto que tengo a los procesos reformadores, pero en algunos países a veces importamos en forma crítica algunas instituciones respecto a la cual no hay una tradición. Entonces, cuando se aplican, encontramos un problema del encaje cultural de las instituciones. Entonces, eso es un problema tremendo del encaje cultural. Bueno, pasó con algunas cosas, sumado al hecho que traíamos una tradición de otro sistema, ¿no? Pero cuando ya se implementa en Santiago, yo diría que la reforma se despliega en todo su esplendor, pero ojo que ya tanto en 2002 y en 2005 el código sufrió importantes modificaciones, porque adecuaciones modificaciones que incluso tuvieron por finalidad limitar y restringir garantías. O sea, fíjate que esto es bien paradigmático, que ya en 2002 hubo modificaciones limitativas a la libertad, Sí, porque sí, de hecho yo recuerdo dos evaluaciones que hicieron académicos de la Universidad Diego Portales y una evaluación al primer periodo antes del 2005, realizada por el GTZ alemán acerca de cómo fue evolucionando desde Coquimbo y la Araucanía hasta llegar a Santiago. Y fueron viendo, mensurando cuáles eran los recursos que necesariamente debían incorporar en Santiago que no se tenían y qué tipo de capacitación específica para Santiago por la temática delictiva también deberían tener en Santiago. Así como la distribución de juzgados que no son los juzgados que nosotros conocemos en Argentina, un juez, un juzgado, sino que, por ejemplo, yo recuerdo
el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que son 12 jueces en un juzgado, ¿sí? Entonces tenían una planificación de cómo trabajaban esos 12 jueces en ese mismo juzgado. Por horario, por ejemplo, de medidas restrictivas de derechos constitucionales, de las audiencias, de primeras audiencias, y aquellos que venían de, no sé, investigaciones ya de largo aliento, por así decirlo, investigaciones complejas, ¿sí? Entonces, ese tipo de organización fue estudiándose en las distintas regiones y le permitió llegar, no sé si fue exitoso o no, luego, tú me dirás, a Santiago con otra impronta, sin, ok, acá venimos, implementamos y empezamos a trabajar a partir del día de hoy y no sabemos a dónde vamos. ¿Sí? Venían con un manual más o menos de cómo deberían ser las cosas, aún en un flujo de trabajo intenso, porque las fiscalías de Santiago son 4 regionales y cada una de ellas no son 2 fiscales. La fiscalía regional, yo no sé hoy, pero en aquel momento, en el 2005, eran 85 personas, era una fiscalía, solamente 85 fiscales, y más toda la gente administrativa, asistentes, etcétera. Pero bueno, ese tipo de organización requirió un estudio previo y de seguimiento, me imagino. Lo que tú dices es muy cierto. Mira, a todo esto la GTZ apoyó bastante, ¿ah? Y también algunos centros de estudio argentinos, ¿no? Hemos tenido apoyo por ejemplo, los trabajos del profesor Binder, ¿ah? Los trabajos del profesor Mayer. Solamente no quiero quedar corto, muchos otros, ¿no? La GTZ, qué sé yo, el CEJA. Pero mira, lo interesante de esto es que nos hizo cambiar el paradigma del juez, del tribunal, un juez, ¿no? En la figura del juzgado de garantía aparece lo que tú señalas con claridad. Es un tribunal unipersonal de composición múltiple, lo que significa que en un poblado chiquitito puede que haya un juzgado de garantía con un juez. Pero en lugares grandes, un juzgado de garantía puede tener 15 jueces de garantía. Lo que pasa es que cada juez de garantía actúa como el tribunal en su sala, ¿no? Pero lo interesante, y esto es el tema de la cultura judicial, que encuentro un tema tan interesante, es que al juez se le dice, usted está para lo que está, para ejercer función jurisdiccional. Entonces, se trata de quitarle al juez el trabajo administrativo que tiene la figura tradicional de juzgado de letra. En otras palabras, aparecen en los juzgados de garantía la figura del administrador o administradora y las unidades de gestión, que van desde la unidad de atención de público, unidad de tramitación de causa, unidad de notificación, de víctima y testigo, de sala, etcétera, etcétera, con un órgano de cogobierno que es el comité de jueces. Pero fíjate como una unidad tan relevante como es la unidad de sala, puede que yo esté equivocado en alguna nomenclatura, pero tiene que ver la agenda del tribunal, porque las audiencias se van solicitando y es tal el ingreso que se van agendando las audiencias y van calculando la duración de las audiencias según ya un estándar. Fíjate que en esta idea de gestión de casos, hoy día se habla, ayer justamente estuve en el lanzamiento de un libro de un buen amigo, Ramón García, sobre case management. Bueno, es que han tenido que aplicar los tribunales criterios de gestión de casos para estandarizar la duración de una audiencia, para poder programarla, porque bueno, eso es una lección, un aprendizaje que se tuvo a partir de las primeras experiencias en las primeras regiones. Ahora, en la cuestión informal, muchos jueces de las primeras regiones se fueron a Santiago, entonces ya iban con la experiencia, muchos fiscales también. Entonces, las regiones, yo trabajaba en Antofagasta, en el norte de Chile, por la altura de Salta, ¿no? Se nutrieron, Santiago se nutrió de esa experiencia. Entonces, un cambio en el trabajo de los tribunales. Y vaya que cuando uno es abogado, cuesta trabajar con profesionales que no son de la misma, del área, porque a veces somos un poco celosos los abogados de nuestro trabajo. Y en Totalmente. la fiscalía implicó una organización, por ejemplo, en las fiscalías locales, ¿no?
en razón al tipo de delito. Entonces, separación de trabajo por los encargados de los delitos violentos, delitos contra la libertad sexual, tráfico de estupefacientes, etcétera, etcétera. Pero además, por ejemplo, se crearon unidades de decisión temprana. En otras palabras, ante el flujo enorme de denuncias, hay unidades, yo insisto, mis amigos fiscales van a decir, tienes que actualizar tal vez la nomenclatura, pero unidades que permiten la aplicación de algunas decisiones administrativas como facultades de archivar la investigación o de no iniciar investigación. Fíjate que yo, a propósito de esta conversación, estaba mirando la estadística, el ingreso de causas, ¿ah? Y durante 2019, y que fíjate que la estadística anual, solamente por eso, fíjate que se ingresaron un total de 1.500.000, más o menos, ¿no? Más o menos ingresos por imputado al sistema en total. De esos casi 850.000 son con imputado desconocido. Entonces, tú comprenderás que el sistema no puede hacerse cargo de absorber investigaciones con imputados desconocidos. Y es altamente probable que muchas de ellas terminen o bien por un archivo provisional de la investigación o bien por una decisión de no investigar. Entonces, vaya que es importante ese tipo de decisión. Y luego van apareciendo otras decisiones que dicen relación ya con la investigación, como investigación contextual, investigación inteligente, de grupos de fiscales que se van agrupando para establecer estos nexos investigativos entre diversos hechos, ¿no? Y que está muy facilitado el día de hoy por la digitalización de las investigaciones. Toda esa experiencia, yo diría, es lo positivo de que se haya implementado en forma gradual. Sí, para mí, por ejemplo, me gustaría saber si existen protocolos eh, dictados por el Ministerio Público ex antes acerca de cuándo se debe proceder a archivar una causa en forma provisional, cuándo puede salir a aplicarse un término temprano, una suspensión del proceso a prueba, si eso es sin ningún tipo de criterio o criterio dependiendo de las personas o es institucional. Mira, es súper interesante porque yo diría que lo que subyace ahí es esa vieja pugna, tensión entre principio de legalidad y oportunidad, Exactamente. en sentido amplio, ¿no? Y yo creo que nosotros no podemos darnos el lujo de predicar a rajatabla el principio de legalidad porque ningún sistema está diseñado para investigar todo, ¿no? Entonces, claro, Ujú. se introducen en términos amplios, principios de oportunidad y bueno, la pregunta es, ¿cuán reglado, ¿no? ¿Cuán reglado es? En el modelo nacional de Chile, mira, hay varias figuras que uno podría decir son tributarias en términos amplios, por favor, de principio de oportunidad o de oportunidad. Una es la que podríamos llamar los criterios para el archivo provisional de la investigación, otra es la facultad de no investigar, otro es el principio de oportunidad en sentido ya más estricto, y luego también están las llamadas salidas alternativas, como la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios. En buenas cuentas, con todo eso, se descomprime el sistema y evita que vaya a juicio, ¿no? Ya sea procedimiento ordinario o procedimiento especial. Para todos esos, el Código Procesal Penal tiene criterios. Y así, por ejemplo, para el archivo provisional es que en la denuncia no hay antecedentes suficientes para la investigación. A ver, si llega una denuncia con NN y no dice nada más, es que, bueno, no hay un antecedente razonable suficiente, ¿no? Para la decisión de no investigar, cuando aparece claramente que no hay delito, ¿no? Que sí, o no es típica la conducta, o se encuentra extinguida la responsabilidad penal. Entonces, por ejemplo, para esas salidas que podríamos llamar administrativas, yo diría, ingente actividad normativa de la Fiscalía Nacional. O sea, establecen criterios, protocolos de actuación para el Ministerio Público. En otras palabras, eso ha permitido homogeneizar la respuesta. ¿Por qué razón? Y yo creo que es importante que así se haga, de una homogenización, por supuesto, dentro del marco legal. Porque si, fíjate,
que si un número altísimo, más de un 50% de las denuncias son contra sujetos desconocidos, también un número altísimo de estas causas quedan, por ejemplo, archivadas provisionalmente. Y yo creo que el sistema debe dar una respuesta razonable a los ciudadanos de por qué razón no se está investigando. En otras palabras, no es que no se esté investigando por una decisión arbitraria, sino que la discrecionalidad tiene un fundamento y ese fundamento tiene que ser conocido. Para la aplicación del principio de oportunidad, yo diría que acá es una cuestión bien debatida. Yo he visto códigos que tienen un catálogo, el código colombiano, hay más de 10 criterios específicos para aplicación del principio de oportunidad, el código panameño, qué sé yo. En Chile es bien genérico, ¿sí? Dice hechos que no afecten gravemente el interés público, más o menos así, con algunas restricciones, algunas limitaciones. Y en una de las últimas reformas al Código Procesal Penal, una ley que me da vergüenza decirlo en un foro internacional, pero acá se le pone ley de agenda corta contra la delincuencia. Llevamos 3 leyes de agenda corta contra la delincuencia. ¿Cómo si una ley pudiese establecer una agenda corta para prevenir el fenómeno delictuoso? ¿No? Bueno, como quiera, es que en esta ley se dice que el Ministerio Público deberá dictar directrices para una aplicación objetiva del principio de oportunidad. Yo he intentado buscar el origen de esta norma, entonces me da la impresión que hubo un diagnóstico previo de que no se está aplicando con estándares generalizados el principio de oportunidad, aunque obviamente está sujeto a control de juez de garantía. Y por último, en la suspensión condicional del procedimiento o suspensión de proceso a prueba, hay parámetros súper objetivos establecidos en el Código Procesal Penal, ¿no? Y que han sido desarrollados luego por la Fiscalía Nacional. Ya, y en estas reformas de la agenda corta que tú mencionabas, también han reformado todo el tema que tenga que ver con la libertad del imputado, agravando su condición, poniendo, además del claro entorpecimiento de la investigación y que es proclive a fugarse, ¿algún otro tema puntual? ¿Cómo se meritúa eso en Chile, en las Mira, audiencias orales, a ver, previas al primero juicio? déjame explicarlo, no voy a intentando ser pesado, pero con esto, o aprovecharme del tiempo. Pero desde el punto de vista ahora de la modificación, si uno pudiese decir, a ver, hubo una política pública, evidentemente desde el 2002 en adelante, o sea, casi más de 15 años, hay una política pública de endurecimiento eh, en las medidas que puede aplicar tanto la policía cuanto el juez de garantía. Eh, y por tanto una restricción a las libertades. ¿Por qué? Porque en todas las reformas que ha habido a propósito de este tema, es, mm, no es curioso, sino que yo diría que es muy sintomático que se ha modificado el control de identidad, que es una figura de actuación policial autónoma, la detención por flagrancia y la prisión preventiva. Fíjate que es sintomático que cuando el Estado quiere restringir libertades, eh, toca la prisión preventiva, pero además toca la flagrancia y en este caso particular ha tocado el control de identidad. Para resumirlo, el día de hoy nuestro control de identidad le permite a la policía, el del Código Procesal Penal, le permite a la policía, desde una perspectiva bastante subjetiva, si considera que hay un indicio de criminalidad, uno, le permite pedir la identidad de una persona, pero además registrarla, su vestimenta, su equipaje, y verificar si hay órdenes de detención, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente que a partir de ahí pueden hacer una detención por flagrancia. Y la detención por flagrancia también ha sido, disculpa la expresión, pero metamorfoseada, puesto que a los casos de flagrancia tradicional del delito que está latente, ¿no? De la flagrancia, hubo una modificación que a mí igual me da un poco de pudor plantearla, ¿no? Por ahí por el año 2008,
en que dice que en algunos casos se entenderá por flagrancia incluso el periodo que media hasta de 12 horas entre la comisión del delito y el momento de la captura. Yo diría, siempre digo que Einstein Wow, seguramente se remueve en la tumba cuando uno piensa en la inmediatez de 12 horas, ¿no? Bueno, después claro. Yo sabía que eran 6 horas, como mucho. no, Me no, no, quedé en no. el tiempo. Para la flagrancia estoy hablando, para Sí, la sí, pero de flagrancia. flagrancia. Bueno, ahí, por tanto, está el ingenio de los litigantes, decir, momento, señor juez, si bien es cierto, son 2 horas, es hasta 12 horas, puesto que siempre tiene que demostrarse inmediatez temporal, puesto que la esencia es la flagrancia. Pero a veces los litigantes, yo tengo mucho cariño a la profesión de defensor, pero a veces por muchas razones la litigación no es un estándar muy exigente. Bueno, y la prisión preventiva, como no podía ser menos, también ha sido modificada. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, en el código original se decía, no puede aplicarse prisión preventiva respecto de delitos sancionados solo con pena de presidio menor o su grado mínimo, una pena baja, pero pena privativa de libertad, pena baja. El día de hoy esa limitación se eliminó. Por tanto, se va ampliando el espectro de la prisión preventiva. Curioso que en el código original se decía la prisión preventiva debe siempre ser proporcional, lo que hemos toda la vida aprendido, ¿no? El legislador Todo. quiso borrar, lo borró, como si eso quitara de nuestra ratio la idea de la proporcionalidad, que está, por favor, está en la esencia de la toda cautela personal, ¿no? Y se han ido agregando otros criterios que dicen relación con la necesidad de cautela. Entonces, y eso que una de las paradojas que te aprovecho de tocar del juez de garantía no adjudicatario, puesto que el día de hoy el juez de garantía, para tomar en cuenta el resguardo de los peligros, fundamentalmente el peligro para la seguridad de la sociedad, esto que es interesante, ¿no? Dice, mire juez, usted tome en cuenta en primer lugar la pena asignada al delito. Obvio que no es una mera abstracción, sino que el juez deberá considerar, bueno, como la pena asignada al delito es tal o cual, seguramente va a ser una fuertemente disuasiva para que el imputado no se presente a las actuaciones de la investigación, etcétera, etcétera. Se han agregado criterios como, por ejemplo, la cantidad de condenas previas, ¿no? Eh, o sea, se han agregado criterios en buenas cuentas, Elena, que le permiten a los litigantes poner en la mesa la conducta de la gente, no la conducta en el delito, su comportamiento. Entonces, uno dice, momento, ¿y qué pasa con el derecho penal de acto? De autor. ¿Y qué pasa Vamos con a... la responsabilidad del Estado ante los tribunales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ha establecido estándares para la prisión preventiva, de cuáles deben ser los criterios para fijarla, y que existen medidas previas a la prisión preventiva menos gravosas que deben ser utilizadas? ¿Cómo juegan esos claro, criterios? mira, y antes que eso, me acordé de algo, a ver, uno siempre puede estar mejor o peor que en otros sitios, ¿no? Eh, Viendo por ahí en otros lugares, en algunos, ya no me acuerdo dónde, pero dicen, no, si acá la prisión preventiva es automática, ¿cómo? Claro, el juez debe decretar prisión preventiva y luego irá en apelación. Bueno, no te sorprende que haya proyectos de ley para prisión preventiva automática, ¿ah? Como existía en el sistema antiguo, que la prisión provisional era consecuencia del procesamiento. Todavía en Chile la prisión preventiva debe ser excitada por el fiscal o por el querellante. El juez no puede ex oficio imponer prisión preventiva, pero los criterios que se van utilizando son cada día más rigurosos. Por tanto, un juez de garantía que no debería estar tomando decisiones adjudicatarias a la hora de imponer prisión preventiva debe hacer una proyección también. ¿Ya? Esa es una cosa. Fíjate que a propósito, aquí no quiero acusar a nadie, pero a propósito del estallido social, que yo sé que ha trascendido como noticia del mes de octubre en Sí, las adelante, manifestaciones del año pasado y las de marzo de este año. así es, pero que ha sido un fenómeno bastante duro
para todo y que hay que analizarlo, yo vi varios casos en que jueces de garantía no dieron lugar a la prisión preventiva por los saqueos. Estaba hablando de los saqueos de supermercados, qué sé yo. Bueno, y las cortes de apelaciones revocaron la decisión imponiendo prisión preventiva con el argumento que estábamos en un estado de alarma social. Entonces, ¿Y cómo por se vía... configura esa pri- alarma social? O sea, ¿cómo se Es que lo, meritúa? es que lo interesante es que por vía pretoriana se está creando un estándar de prisión preventiva que no está establecido en la ley. Bueno, y no era que las medidas cautelares personales se aplican solamente dentro de los mandatos estrictos y rigurosos que indica la ley, Claro, pro libertatis, bueno, ahí bueno, uno puede entender también el juego de los estándares de justificación de las decisiones, ¿ya? En el estándar de justificación pueden ir esos valores, pero es bien complicado, fíjate cómo la prisión preventiva, yo diría, emulando a Goldsmith, es como el termómetro de un proceso penal. Miras la prisión preventiva y varias cosas confluyen ahí. exactamente. Y en aquellos casos que se aplica prisión preventiva, la celebración de juicios o de resolución del caso en concreto, ¿se hace en forma inmediata o están años investigando aún con el sistema acusatorio? Es decir, existe un plazo, o sea, tengo prisión preventiva y a los 6 meses me llevan a juicio oral, a los 6 meses puedo tener un juicio abreviado o tengo que esperar 3 años más. Mira, In eterno. la mecánica del código es que hay un plazo máximo para el cierre de la investigación. Cuando el fiscal formaliza la investigación, hay un plazo que opera por defecto, que es un plazo de 2 años. Ahora, en la práctica forense, siempre los defensores piden que se fije un plazo judicial, que es más breve, 60, 90 días, dependiendo de la complejidad de la investigación. Ahora, obviamente que tomando los estándares del derecho al juzgamiento dentro de plazo razonable, aquí la Corte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha trabajado bastante, cuando se impone una prisión preventiva o una cautela personal gravosa, los plazos de investigación tienden a ser más breves, lo que significa es que un defensor que haga su trabajo estará pendiente del vencimiento del plazo de investigación para pedir el cierre de investigación, que el fiscal decida si acusa, si no acusa, etcétera, etcétera, y llegar a juicio. Entonces, el sistema tiende a que, habiendo una cautela personal de mayor intensidad, el juzgamiento sea más pronto, salvo que, y ahí está el tema de la litigación estratégica, bueno, que tú quieras lograr por ejemplo, algún beneficio jurídico, algún beneficio establecido por la ley, qué sé yo, la posibilidad de una cooperación eficaz o una colaboración sustancial del imputado que se encuentre privado de libertad. Pero lo que quiero decir es que los estándares, y en ese respecto, la Defensoría Penal, que absorbe un gran número de defensas, tiene estándares súper rigurosos de evaluación de sus defensores. Y cuando hay un imputado privado de libertad y se han pasado los plazos de investigación, se encienden alarmas que hacen que ese defensor tenga que hacer el trabajo. Entonces el sistema tiende a eso. No digo que sea Los perfecto, pero plazos, tiende a eso. los plazos que se establecen, por ejemplo, en estas investigaciones que le dan 60 días al fiscal, si el fiscal en los 60 días no acusa, no solicita un juicio abreviado y la defensa exige el cierre de la investigación, la fiscalía puede apelar esa, puede solicitar continuar investigando porque no obtuvo los elementos probatorios necesarios para llevarlo a juicio. Los, Mira, a ver, si los plazos son fatales, fin, o se siguen prorrogando, prorrogando, prorrogando. no se prorrogan automáticamente. Yo te decía que en la práctica es habitual. Yo, si contratara a un defensor, estaría pendiente que lo haga, ¿no? Que pida un plazo para el cierre de la investigación. Sí, El, Ahora, cuando el fiscal ve que, bueno, está vigente el plazo y no hay resultado de la investigación y hay diligencias importantes, porque ojo, que el fiscal tiene que investigar de acuerdo al principio de objetividad, lo indica la ley orgánica, investigar tanto elementos inclinatorios, fácticos y subjetivos,
del hecho disubjetivo, también los elementos que podrían determinar que el hecho no existe o la inocencia. ¿Sí? Bueno, en esos casos el fiscal puede pedir una ampliación del cierre de investigación, ampliación de plazo, y se discute en Ujú. audiencia ante el juez de garantía. Y tendrá que justificar, mire, hay diligencias pendientes, son relevantes para la investigación, pido 30, 60 días más de ampliación. Y el juez tendrá que valorar si se encuentra justificada, ¿ah? esa, esa, esa ampliación. En mi experiencia, pues mi experiencia, o sea, no sea, yo no puedo hablar por la generalidad, pero en general yo diría que los litigantes han ido ajustándose a las prácticas. Es decir, tú pides un plazo de cierre de investigación que te parece que razonablemente podrá permitir una investigación. Puesto que además, en muchas investigaciones, no todas, pero en muchas, hay una investigación previa a la formalización que ya está realizando el fiscal. Es decir, en otras palabras, cuando el fiscal formaliza la investigación, es que ya tiene avanzada en muchos casos la investigación. Entonces, hay trabajo avanzado, salvo los casos de flagrancia que tienen investigaciones de 24 horas. Claro. Pero no es que Entonces, si el fiscal se le vence el plazo y es apercibido para cerrar, porque se apercibe por el juez, en el código original, si el fiscal era apercibido y no cerraba la investigación, el juez debía sobreseer definitivamente la investigación. ¿Sí? Como sentencia absolutoria. Sí, Por ahí la última ley de agenda corta le hace un cariñito a los fiscales y les dice, ok, le damos 2 días más para cerrar la investigación. Bueno, porque a veces el volumen, qué sé yo. Pero si el fiscal dice, no cierro la investigación porque no quiero, porque etcétera, y no pidió ampliación, debe sobreseerse definitivamente la causa. Y ahí perfecto. el fiscal se mete en un problema porque puede incurrir en responsabilidad administrativa, eh, incluso responsabilidad civil. Ya. En breve vamos a tener que hacer un corte porque tengo que grabar este Instagram en vivo. Así que más o menos en 55, 5 minutitos más, hacemos un corte. Ahora, independientemente, este es un tema también interesante y largo. Justicia restaurativa o salidas alternativas al proceso. ¿Cómo les va a ustedes? Mira, yo creo que Porque el nosotros código ya fue, tenemos acá proyectos pilotos sumamente interesantes, son sí, pequeños, en distintos lugares, en provincia de Buenos Aires hay uno en San Isidro, otro en Pergamino, muy interesante, con muy buenos resultados, y son sí, proyectos pilotos. En sí. algunas provincias, como tú sabes, nuestras provincias tienen códigos procesales diferentes al nacional, entonces cada una también tiene prácticas muy interesantes, pero nos gustaría conocer también tu experiencia. Yo miro, me gusta mirar las experiencias en Argentina, en Colombia, en México, en España, incluso con procesados por ETA, ¿no? Qué sé yo. En Chile fuimos muy tímidos en materia de justicia restaurativa, muy tímidos. Por ahí en el año 2002, que es coherente con esta declaración de ECOSOC sobre justicia restaurativa, se modifica el código, se dice los fiscales deben tender hacia la reparación de la víctima, etcétera, etcétera. Tenemos una institución que es el acuerdo reparatorio, pero en mi perspectiva es solo un guiño a la justicia restaurativa, puesto que el legislador puso acento en el producto acuerdo, es decir, acuerdo entre la víctima y el imputado, y que se establece una prestación libre, voluntariamente, y que no haya objeto ilícito, que el juez debe sobreseer definitivamente, siempre y cuando se cumplan las prestaciones. Pero el legislador yo creo que no quiso dar el salto para tomar otros modelos de justicia restaurativa como la mediación, las conferencias, qué sé yo, porque eso significa también, en primer lugar, una estructura que soporte estos procedimientos de justicia restaurativa, inversión y además un cambio cultural. Eh, Nuevamente viene el engarce. O sea, yo no entiendo que en lugares donde se nutren de tradiciones de pueblos de culturas originarias, en Nueva Zelanda, en Canadá, haya una tradición importante, pero cuesta lengarse en nuestros sistemas en que estamos regidos por el principio de legalidad y el derecho del penal sancionatorio, no del conflicto. Entonces, para no pasarme el tiempo, tenemos la figura del acuerdo reparatorio que tiene algún éxito. Fíjate que del total de ingresos del año yo hice mi tarea, venía con alguna estadística,
si hubo en total en el sistema 1.800 ingresos el año 2019, se terminaron, hubo 38.000 que terminaron por acuerdos reparatorios. No es un porcentaje alto, pero significa el casi 4,5% de las causas con imputado conocido. Falta, yo diría, el compromiso por dar el paso hacia un modelo de justicia restaurativa. Por ahí hay algunos escarceos en, en la ley de responsabilidad penal adolescente. Por ejemplo, se permite que el adolescente repare los efectos dañosos de su conducta, pero con muy, muy bajos, muy escasos resultados. Yo creo que la respuesta que no quiso dar el legislador chileno fue, por ejemplo, ¿dónde colocó la justicia restaurativa? Dentro del proceso, para procesar, le encargo a la fiscalía que lo haga, a los jueces. Si tú me pides mi opinión, ¿no? Es que la justicia restaurativa hay que colocarla lo más fuera posible del proceso penal, porque las estructuras del proceso penal no soportan las dinámicas de la justicia restaurativa. Así que es una tarea súper pendiente. Súper pendiente todavía. Bueno, yo tengo que hacer un aviso parroquial que me olvidé hoy al inicio, que era anunciar quién va a ser el próximo visitante extranjero del próximo miércoles, que es el 24 de junio a partir de las 17 horas, por este mismo Instagram en vivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Penal, que nos va a visitar desde Brasil el profesor Antonio Dopaso Cabral, quien nos va a hablar de acuerdos procesales y va a coordinar el Instagram en vivo el profesor Federico Celasek, que es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. En 2 minutitos voy a cortar, pero nos quedó pendiente algo que a mí me llama mucho la atención y que ustedes creo que lo tienen bastante desarrollado, que son las diligencias de investigación de la defensa sin intervención del juez. Uh-huh. ¿Nos podrías decir algo de eso a la vuelta? Sí, solamente dejo anticipado que no hay límite, no hay límite, pero dependerá también de los recursos con los que cuente la defensa privada. Entonces, ¿La defensa una defensa... privada o la defensa pública? Es que también en el fondo los recursos que cuenta la defensa, porque de acuerdo a lo que yo sé, ¿no? El presupuesto para, por ejemplo, para peritajes de la Defensoría Penal Pública ha ido bajando con el tiempo, ha ido disminuyendo bastante con el tiempo el presupuesto para peritaje. Ahora, en cuanto a la defensa privada, también dependerá de los recursos de que se disponga. Para pero ahí podríamos tocar el tema del sesgo de confiabilidad respecto de la pericia pública, que es un tema súper interesante que se ha trabajado por ahí. Si quieren lo retomamos Sí, cuando... sí, y también el otro tema es el de los peritos oficiales, que nosotros les llamamos, que están en una Sí, lista de los tribunales, de las cámaras federales en nuestro caso, de los tribunales, y los peritajes privados que puede llevar la defensa pública o privada, ¿sí? A mí me gusta llamarla mejor defensa técnica, básicamente porque me sí. engloba a los dos, a la oficial Sí, y a la privada. Pero es una modalidad nada más. Así y que se entiende te, perfectamente, sí. te, te espero, en 5 minutitos tengo que hacer este ajuste técnico para que Bueno, grabar todo, guardar todo, para que Romina luego no me pase a castigo, ¿sí? Y nada, nos vemos yo me en quedo por cinco acá. minutos, nos esperamos a todos nuevamente, ¿sí? Nos vemos. Nos vemos. Bueno, hemos regresado nuevamente, aquí estamos, parece que vamos bien. Pero bueno, no quiero dejar de escuchar tu respuesta acerca de las diligencias de investigación de la defensa sin intervención del juez. A ver, A ver, te no compliqué sé la si existencia. se escucha bien, ¿no es cierto? Te escucho. Muy bien. Mira, es que prefiero contextualizarlo así. Yo creo Dime. que, bueno, el sistema hace que el Ministerio Público monopolice la investigación oficial, de tal forma que pueda
me imagino que ocurre también en Argentina, dirija las instrucciones a las policías, al servicio médico legal, etcétera, etcétera, ¿no? La defensa tiene la posibilidad de pedir al fiscal diligencias de investigación. Tanto la defensa como el querellante, ¿no? Lo pueden hacer. El tema está en que el fiscal puede negarse a la diligencia. Tiene un plazo. La última ley de agenda corta le dice al fiscal, usted tiene 10 días para dar una respuesta, pero puede negarse porque la diligencia sea efectivamente inútil o bien al fiscal no le parece conducente. Y ya una vez que el fiscal cierra la investigación, más adelante, la defensa podría pedir una reapertura de la investigación al juez de garantía y el juez de garantía decidir, mire, se reabre, fiscal, practique la diligencia. Pero se cuida mucho el sistema de evitar que el juez de garantía tome decisiones en cuanto a la investigación, por respeto del acusatorio. Ahora, por tanto, eso provoca que las defensas puedan practicar también investigaciones en forma privada, ya sea la defensa pública o los defensores públicos, como tú llamaste la defensa técnica, ¿no? No hay ningún obstáculo para ello. Y yo diría que esto se presenta frecuentemente a propósito de los peritajes Ujú. que practican. Y yo diría más precisamente, eh, hay varios otros peritajes, pero yo diría que es habitual los peritajes psicológicos y los peritajes psiquiátricos, que se practiquen pericias privadas, ¿no? Y se va dando el fenómeno, ya sea de tener que la pericia oficial y la pericia privada, y luego la metapericia, es decir, que la defensa pide que se practique una pericia de la pericia, ¿no? Esto lo han planteado algunos autores como que finalmente a veces los juicios algunos, no todos por cierto, se transforman como una competición de quién presenta más peritajes, ¿no? Como si quisiese sustraer al juez alguna competencia ahí. Pero más allá de eso, que puede la defensa practicar diligencia de investigación, luego viene el filtro del control de la licitud probatoria. El juez de garantía debe controlar que lo que pase a juicio no sea prueba que vulnera garantías fundamentales. Y ahí está el día de discusión, una discusión que es interesantísima, ¿no? Si la vulneración de garantías fundamentales que está proscrita por el Código Procesal Penal puede permitirse de un particular a otro, ¿sí? Cuando se trata entonces de los intereses del imputado, ¿no? Y ahí viene la cuestión de este juego interesante que tiene que hacer el juez de garantía. Perfecto. El tema de, en Chile existe lo que se denomina acá los peritos de oficio, o los peritos del Estado que todos tienen que utilizar, Mira, o la eh, Fiscalía tiene sus propios peritos o cuerpos periciales independientes. Nosotros, a ver, te cuento por qué la, esta pregunta, porque en Argentina tenemos diversidad de sistemas procesales provinciales y el federal. Y existen en algunas provincias el cuerpo de investigadores judiciales o la policía judicial. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque también está vigente el Código Procesal Penal de la Nación o el Código Procesal Penal Federal, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de delito estemos hablando, la justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su cuerpo de investigadores judiciales. Por ejemplo, para los delitos acotados que ella investiga. Pero tiene su cuerpo bien equipado y en expansión, digamos. Hay otras provincias que también en su justicia local tienen estos cuerpos de investigadores, algunos dentro de los ministerios públicos, otros fuera. En Chile, ¿cómo funciona esto? mira, a ver, en el área no penal, fundamentalmente en materia civil, eh, hay listados de peritos adscritos a las Cortes de Apelaciones, ¿no? Claro. Ahora, en la investigación penal, te quiero aclarar que en Chile no tenemos una policía judicial como existe en otros modelos. Tenemos una policía que son Carabineros de Chile, que es una policía fundamentalmente de orden público para conservar el orden público, que es la más antigua,
Y luego existe la Policía de Investigaciones, la PDI, ¿no? Que también se le asignan algunas funciones como de prevención, pero fundamentalmente para investigar. Bueno, la Fiscalía, Por ejemplo, la Lavocar. ¿perdona? Por ejemplo, la Lavocar, que se le llama dentro de Bueno, de la PDI. la BOCAR, la BOCAR pertenece a Carabineros, la Ah, BOCAR, ah, ¿ya? Ahora, sí. tanto Carabineros de Chile como Policía de Investigaciones, desde el punto de vista investigativo, están distribuidos en cuerpos y así, o en secciones. Por ejemplo, OS7 de drogas en Carabineros, OS1, OS10, etcétera, etcétera. Y Policía de Investigaciones en brigadas. Brigada de homicidio, delitos sexuales, brigada de delitos económicos, etcétera, etcétera. Cuando el fiscal ordena diligencia de investigación, se dirige a una u otra policía, lo que es bien curioso porque a veces ha provocado por ahí algunas disonancias, descoordinaciones entre las policías, ¿no? Por tanto, hay una idea de la creación de una policía judicial, una policía científica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en buenas cuentas, puede suceder que encontremos un peritaje, por ejemplo, un peritaje balístico que emane de un laboratorio de carabineros, o un peritaje planimétrico, un peritaje fotográfico, Ujú. o bien un peritaje, qué sé yo, económico de la Brigada de Delitos Económicos de Policía de Investigaciones, ¿ah? Como agentes de investigación. Pero también están los otros agentes colaboradores estatales para la investigación. Y acá un colaborador fundamental es el Servicio Médico Legal. Eh, el- con todos los informes de las autopsias, los informes de lesiones, los informes de delitos sexuales y también los informes psicológicos, psiquiátricos, toda la pericia forense. ¿Ya? Entonces, los peritos pertenecen a estos órganos públicos. Entonces, no hay peritos oficiales como listado de peritos, pero sí estos peritos que pertenecen a estos órganos públicos colaboradores de la investigación. Genial. Eh, Nosotros tenemos bastantes cosas acá dando vueltas y en las provincias que son más avanzadas en sistema acusatorio, Ujú. las defensorías también, la defensa pública también tiene sus cuerpos propios de investigadores, por ejemplo. Mm. Eh, Acá la Defensoría General de la Nación, en el sistema nacional y federal, tiene un cuerpo específico que son básicamente eh, psicólogos, psicopedagogos para Mm. abusos sexuales, ¿sí? Están en crecimiento, pero definitivamente siempre la defensa pública tuvo asimetría con las herramientas que tiene el Ministerio Público o la Fiscalía. Me imagino que acá también debe existir esa asimetría Por en cierto. la cantidad de herramientas y recursos para la investigación de uno y otro. Por eso te insistía en el tema de las líneas de investigación independientes de de la Defensoría y cómo se pueden sostener en el tiempo. A ver, aparte de la asimetría estructural, porque obviamente que hay una asimetría estructural entre el Ministerio Público y el imputado y su defensa, ¿no? Eh, Hay una asimetría en materia de recursos porque además el Ministerio o del Ministerio Público dependen investigativamente estos organismos colaboradores. Claro, la defensa no puede dar una orden a la policía ni qué sé yo, al médico, al servicio médico legal. Pero eso no ha impedido que las defensorías se hayan organizado para contar con colaboradores ya permanentes. Yo puedo decir más o menos, ¿no? Que, por ejemplo, en la materia de peritaje psicológico, eh, en esta idea de medir la famosa veracidad del relato, ¿no? Que es bien interesante eso, ya la Defensoría cuente con un cuerpo de psicólogos o psicólogas bien preparados que pueden realizar peritajes o bien para medir imputabilidad o ausencia de algún trastorno o alguna psicopatía, o bien veracidad del relato, o bien metaperitaje. Pero lo interesante es que se han ido validando por las estrategias de litigación. En la misma práctica de litigación se han ido validando. Y esto es bien interesante porque en los primeros años de esta experiencia, cuando tú presentabas, qué sé yo, a un perito particular, era mirado con cierto desdén, puesto que no pertenecía al sistema oficial.
Y eso que lo claro. ha trabajado bastante Carmen Vázquez en España, esta profesora mexicana, dice, a ver, que sea un perito oficial no le da un plus de cientificidad, un plus de veracidad, puesto que nada te garantiza que el sistema público te aporte las mejores técnicas, los mejores profesionales, los mejores equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso Totalmente. es tan importante que los jueces y los litigantes, pero con mayúsculas, tengamos herramientas para poder examinar directamente y contraexaminar a los peritos, sean oficiales o privados. Lo que pasa es que si tú le empiezas a preguntar a un abogado, ¿conoce usted el DSM-5? Y a veces te miran con cara de que me está hablando. O conoce el manual de el Gisbert Calabush, o lo más actualizado, sabe la diferencia entre el ADN mitocondrial y el ADN nuclear, y se van quedando ahí. Entonces, se produce este fenómeno de la mitificación de la verdad que aparece en un informe pericial oficial cuando probablemente haya problemas importantes epistémicos ahí que resolver. Y en este punto tiene que ver, por ejemplo, la existencia de, al interior de las fiscalías y de las defensorías, eh, actores claves o fiscales o defensores Sí. expertos en, por ejemplo, delitos sexuales y que estén solamente abocados a delitos sexuales para poder hacer una buena investigación. Mira, yo pienso que ha habido buenas decisiones en asignar el trabajo por tipo de delitos, porque en la experiencia que yo tengo, que insisto, que la experiencia de otros puede ser más rica todavía, pero ha permitido que los fiscales se capaciten, que fiscales estudien. ¿Ah? Eh, a veces tú conversas y estás muy metido en la, en, el- en cuestiones como de procedimiento, ¿no? La litigación a veces en el campo de batalla te impide ver las cosas de una perspectiva un poco más general, pero se preparan, ¿no? Y yo creo que además eh, hay un par de actores que me parece relevante, que son las unidades de estudio, tanto de la Fiscalía como de la Defensoría. Las unidades de estudio son encargados de suministrar información, estudio jurídica, jurisprudencial, de información científica, se encargan estudios, informes que se publican, si tú entras a la página web de la Fiscalía, de la Defensoría Penal, hay muchos informes en derecho, información relevante, estadística, análisis, que sirve de insumo, yo diría que es mucho insumo, que permite que las capacitaciones se vayan realizando. Entonces, una buena decisión es de la distribución por tipo de delito que permite la capacitación como investigador, porque el Ministerio Público dirige la investigación, pero tiene que dirigirla bien y tomar buenas decisiones investigativas. Exacto. Bueno, tenemos varias preguntas de los asistentes que me están pasando aquí las chicas, Romina sobre todo, que es una santa, que me tiene una paciencia estos días asesorándome. Eh, tenemos una que te la voy a leer porque es del doctor Calvo Soler, que nos está escuchando. Así que espero no haber dicho nada inconveniente, doctor Calvo Soler. Pero la pregunta que te hace el doctor es que, bueno, que habías dicho en tu exposición que la mejor respuesta para un programa de justicia restaurativa sería situarlo fuera del proceso penal. El problema es crear un espacio esquizofrénico donde haya una lógica restaurativa fuera del proceso y una lógica retributiva dentro del proceso. Y esto no alcanza, según su visión, simplemente con las etapas de ejecución de sentencia. El punto es, tú cuando hablas de justicia restaurativa, ¿estás hablando de la etapa de ejecución de sentencia o en alguna etapa anterior? En la etapa de investigación, no de ejecución. O sea, no llegamos a la etapa de eh, cumplimiento efectivo de pena o de No, sentencia. Es no, durante la investigación. claro. Eh, yo no sé si termina ahí la pregunta o todavía tiene Dentro del proceso, y esto no alcanza, según dice, no alcanza simplemente, bueno, con la etapa de ejecución de sentencia.
¿cree que es posible una visión del derecho y del proceso totalmente restaurativa y apartada de la lógica retributiva? Esa sería la pregunta. Yo- a ver, gracias al doctor Carlos Soler por vernos y la pregunta que es tan interesante, ¿no? Eh, Esta idea de la tercera vía, ¿no? Que ha sido trabajada, y hay unos, en Argentina hay unos estupendos trabajos a propósito de eso. Y, por supuesto, es un tema tan discutible, sí, es una mera aproximación. Yo diría que yo estoy hablando de la justicia restaurativa antes de una respuesta jurisdiccional, ¿no? No estoy hablando de manifestaciones de justicia restaurativa en la etapa de ejecución, que ya es otra cosa, ¿no? Eh, Estoy pensando en justicia restaurativa para evitar manifestaciones de justicia retributiva. Ahora, claro, tiene toda la razón que si sacamos totalmente a las modalidades restaurativas, ¿no? De la sede del proceso penal puede provocarse este fenómeno de que haya dos realidades que están corriendo y que obedecen a lógicas distintas, ¿no? El problema está cuando digo que sacarlo de sede penal, bueno, tal vez estoy exagerando. ¿Para qué? Para alejarlo lo más posible de la sede penal, puesto que del sede del proceso penal. Porque yo tengo la idea de que la estructura del proceso penal en que está, evidentemente hay un enfrentamiento de intereses, ¿no? Eh, y hay lógicas de litigación de defensa frente a una investigación y que finalmente se traduce en una toma de posesión del Ministerio Público que está pidiendo una respuesta jurídico penal frente a una conducta y luego una lógica de defensa, eh, puede impedir que se logre un resultado restaurativo desinteresado del resultado penal, porque yo entiendo que lo ideal de los eh, modelos de justicia restaurativa y los resultados restaurativos exitosos es que quienes participan en él no estén pensando en los resultados en el proceso penal, que ese no puede ser su razón de ser. Tanto es así que en algunas experiencias que yo he visto por ahí, incluso el imputado no necesariamente es sobreseído definitivamente o es liberado de toda responsabilidad penal por participar en un sistema de justicia restaurativa, puesto que el interés tiene que estar en ser otro, el interés tiene que estar en que hay una reparación a las lesiones causadas a la víctima en sus intereses legítimos. Entonces, a mí me parece que vincular los modelos de justicia restaurativa o las modalidades restaurativas al proceso penal produce ahí una interacción de intereses que puede provocar una comparecencia, yo diría, espuria, ¿ah? Una participación espuria. Esa es Ahora, me parece así que uno puede independizarlo completamente porque alguna consecuencia tendrá, ¿no? En el conflicto. Pero por supuesto que podríamos estar una semana o 2 semanas hablando de esto y es tan interesante, ¿no? Sí, es sumamente interesante y el doctor Carlos Soler dice que tu respuesta es muy interesante. Así que si no les molesta a ambos, los voy a poner en contacto así siguen trabajando la temática y así tal vez en Chile o en Valparaíso puedan tener justicia restaurativa, aunque sea piloto, y trabajar en conjunto, porque el doctor Calvo Soler está trabajando muy intensamente aquí en Argentina Lo en sé. estos procesos. Yo Así encantado. que, Yo encantado de aprender las los experiencias. contactos de otros, Encantado. claro, absoluto. Sí, Sí. yo también estaba pensando en esto, en todo lo que está trabajando Javier Carrasco en México con los servicios previos al juicio, sobre todo en modelos con niños. Entonces, es otra forma de ver cómo funciona el sistema penal tratando de alejar a la retribución en la sanción, en el caso concreto, eh, dándoles otras posibilidades, etcétera. Entonces, es interesante ver las distintas
los distintos trabajos que se están llevando a cabo en Latinoamérica, ¿sí? Sí, sí. Porque cada uno está adaptando su realidad también, la Mm. conflictividad propia del lugar y a qué puede llegar a obedecer la respuesta y la reinserción social de estos procesos restaurativos, porque mucho tiene que ver el trabajo con la comunidad y cómo la comunidad acepta a estas personas que van a someterse a estos procesos. Estamos hablando nada más y nada menos que de democratizar el proceso penal y democratizar Exactamente. el derecho penal. La pregunta es, ¿cómo podemos democratizarlo? Para democratizarlo tenemos que tener la aptitud moral para exigir de los otros la conducta. Entonces, Sí. por eso yo veo que cuando está esta presión del proceso con esa estructura retributiva, parece que los intereses suelen ser otros. Dame un minuto para contarte. Por ejemplo, hoy día preguntaba a unos amigos jueces de garantía, ¿qué pasa con el famoso proyecto del TTD, que es el Tribunal de Tratamiento de Drogas? ¿No? Que yo sé que tú lo conoces porque estuviste por aquí Sí. observándolo. Que partió como un proyecto bien Y bonito, Edith ¿ah? Ibarra, Bien bonito, nuestra amiga pero en ¿sabes común, la qué? Pili. Bien bonito, pero que han tenido bajo rendimiento. ¿Y por qué razón? Porque se engarzó el proyecto dentro de la suspensión condicional del procedimiento. Entonces, finalmente, los beneficiarios de este sistema, que no es un tribunal, porque el mismo juez de garantía, de este sistema de tratamiento de drogas que tiene por finalidad evitar la reincidencia, son solamente personas que pueden ser sujetas de una suspensión condicional del procedimiento. Y lo paradojal es que el que habitualmente tiene un problema de un consumo abusivo de drogas son personas que no podrían acceder a una suspensión condicional del procedimiento. Entonces ahí eso te demuestra que la aplicación de una lógica propia del proceso penal ha impedido que una institución tan interesante como el tratamiento de drogas pueda desarrollarse, pueda desplegarse. Sí. Bueno, tengo otro tema que se me ha pasado así y en relación a la defensa, y ahora me surge a mí, el error judicial, la sentencia por error judicial. La Defensoría chilena está trabajando el proyecto Inocencia, y del cual nuestro gran amigo Mauricio Duce ha escrito y estudia en demasía. Eh, pero lo admiro, ¿sí? Y coincido en muchas de sus diagnósticos. Sí. ¿Tú qué opinas acerca de esto como ex defensor? La que A eres ver, académico, así que no estás soy, ejerciendo. no estoy ejerciendo, yo quiero volver al ejercicio porque es tan bonito, pero ahora Ujú. varios años más viejo, entonces probablemente tenga una visión distinta. Mira, el famoso proyecto Inocente, que creo que ha sido un trabajo bien interesante en la Defensoría Penal, eh, que se toma el modelo del Innocence Project de Estados Unidos. El- Ha trabajado bastante bien con herramientas que yo diría que son bien complicadas, porque esto es como un lecho de Procusto, ¿no? Porque lo que se trata finalmente es que a través del procedimiento de revisión de sentencia se logre demostrar que hubo un error judicial en la condena, ¿no? El tema está en que el procedimiento de revisión tiene causales bien taxativas, bien explícitas y de difícil demostración. Qué sé yo, si una persona es condenada por homicidio, luego aparece viva la víctima, evidentemente que revisó. Entonces, es muy difícil probar, ¿no? el error judicial. Y lo interesante de todo esto, porque esto hay bastante escrito, tienes toda la razón, el profesor Ducha ha escrito y en la Defensoría Penal se ha escrito bastante. Eh, el error judicial proviene habitualmente de gruesos errores en la investigación y gruesos errores en el reconocimiento de la víctima por aplicación de técnicas, por ejemplo, como el reconocimiento fotográfico, técnicas que el día de hoy son altamente cuestionadas, ¿no? Entonces, Sí, imagínate como un error en la investigación por falta de capacitación de la policía, o bien porque a la policía le está corriendo el tiempo y la eficiencia dice que tiene que tener resultados, se traduce finalmente una condena errónea y bueno, que tiene que ser revisada por la vía de una procedimiento de revisión que pueden pasar años para eso. Más allá del ADN, porque es el típico caso, ¿no? de la aplicación de este procedimiento. Pero
es bien interesante cómo sería bueno detectar los errores en la investigación para evitar que haya las condenas erróneas, porque cómo tú le devuelves a una persona 2, 3 años privado de libertad. No, es difícil reparar eso. Sí, es imposible, te diría. El punto es, cuando se investiga a una persona y está determinada cantidad de años, 2 o 3 años en prisión preventiva, y al momento del juicio no hay una sentencia errónea. El punto es que al momento del juicio, el fiscal de juicio, pasa que acá yo estoy pensando con las categorías argentinas, ¿no? Se da Ujú. cuenta que no tiene elementos probatorios para condenar. ¿Qué hacemos con esa persona que no tiene una sentencia, ¿sí? Pero que estuvo en prisión preventiva y tuvo una privación de su libertad en forma errónea? Acá hay muchos, ha habido unos cuantos casos así. No llegamos a condena, sino que, por ejemplo, en Chile podría pasar que el fiscal decida, cierra la investigación y no tiene como acusar, tampoco como pedir sobreseimiento, es una tierra de nadie y aplica una cosa que se llama, una decisión que se llama comunicación de no perseverar, que es una especie de tierra de nadie. No persevera en la investigación. Bueno, Pero eso se da, por ejemplo, en el momento del control de la acusación, cuando se va a hacer, se presentan los elementos probatorios para juicio, para abrir no, la etapa de juicio. No. no. Puesto que cuando el fiscal cierra la investigación, tiene tres opciones. O bien pide el sobreseimiento definitivo, por ejemplo, el imputado se murió, pide el sobreseimiento definitivo, o bien acusa, pero solamente acusa cuando está convencido de que podrá lograr un resultado condenatorio, o bien comunica decisión de no perseverar. Cuando se comunica la decisión de no perseverar, no hay acusación, por tanto, no hay un control de la acusación. Ah, Esta decisión de no interesante. perseverar apareció entre gallos y medianoche, no sé si se entiende el dicho, Sí. apareció entre gallos y medianoche en la tramitación en el Congreso. ¿Ah? Porque en el viejo sistema era un modelo de sobreseimiento definitivo, cuando el juez investigaba y no había mucho, sobreseía temporalmente, perdón, sobreseimiento temporal. Ahora una comunicación de no perseverar, queda sin efecto la formalización, sigue corriendo la prescripción, puede prescribir la acción penal, evidentemente deberán quedar sin efecto las medidas cautelares, pero bueno, ¿qué pasa con esa decisión del juez que en algún momento el juez pensó que había indicios altos de criminalidad y de responsabilidad y dictó una medida cautelar? Mira, si mal no recuerdo, hace poco leí el caso de una persona que demandó al Estado por responsabilidad civil extracontractual, por una prisión preventiva por aplicación de un principio de oportunidad. Yo pienso que cuando el fiscal aplica un principio de oportunidad respecto al imputado que está en prisión preventiva, eh, es que estuvo muy perdido en la investigación. Absolutamente, me parece. E incluso podría esto generar responsabilidad administrativa del fiscal, responsabilidad civil, y no quiero arriesgarme, pero por ahí hay una figura del artículo 269 ter del Código Penal en que si el fiscal maliciosamente oculta antecedentes de la investigación en perjuicio de alguien, podría incluir en responsabilidad penal. Ah, mira qué interesante, ¿eh? Por obstrucción a la justicia. Una figura nueva del artículo 269 ter, cuando con dolo ocultó algo, bueno, responsabilidad penal. Ah, mira, esa no la conocía. Sí sabía que existía la responsabilidad administrativa y que más de uno ha tenido algún problema por dejar vencer plazos, etcétera, Sí, y que hay un instructivo bien específico de la Fiscalía Nacional acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los fiscales, sí, sobre todo que tienen que resarcir monetariamente por fallos, o sea, errores garrafales, ¿sí? claro, sí, En su función. sí. Bueno, nosotros eso no llegamos todavía, pero bueno, Ojo que esta figura es cuando hay un dolo directo, digamos, del fiscal, que maliciosamente, ¿ah? Yo entiendo sí. que la probidad administrativa debería detectar esos casos mucho antes y sacar a aquel elemento, y esperemos que sea un rara avis dentro
de la función. opciones, ¿no? Sí. Y tanto la Defensoría Pública como el Ujú. Ministerio Público, ¿tienen algún tipo de instructivo o algún tipo de procedimiento o protocolo para detectar estos errores en la investigación en forma previa a la sentencia? A ver, en cuanto a la fiscalía está distribuida en diversas unidades. Entonces, cuando, cuando el fiscal, yo, según lo que yo veo, los fiscales no investigan tan solo, sino que también o van tomando decisiones En con el consulta. apoyo y la opinión en conjunto, sea investigación en contexto, investigación inteligente. Por supuesto que es una forma también de controlar que la investigación no sea un desastre, ¿no? Eh, y respecto a la defensa, hay protocolos y sistemas de control de la calidad de la defensa a través de inspectorías constantes, ¿no? Que se dejan caer, literalmente se dejan caer en una defensoría y miden estándares y puede, bueno, hay mucha medición de la cuestión de estándares de calidad. Pero, como no todo es maravilloso, yo quiero decir que en Chile la introducción de criterios eficientistas desde los años 90 en adelante, a veces lo que te tienden a medir es más los tiempos que la calidad. O sea, en otras palabras, que las alertas aparecen si te estás demorando mucho, Sí, más que la calidad de la investigación o la calidad de la defensa. Por lo tanto, meta de gestión, cerrar los casos que no duren tanto, sea estandarizado, etcétera, etcétera. Y eso a veces, no siempre el tiempo es un sinónimo de calidad. Ahora, no me quiero alargar, pero eso nos conecta con el tremendo tema y nos podríamos estar también semanas hablando de quién controla la fundabilidad de la acusación. ¿Dónde está el control de la fundabilidad de la acusación? Y en el modelo chileno, si uno lee el mensaje del Código Procesal Penal, dice expresamente, en cuanto al control de la fundabilidad de la acusación, nos apartamos de otros sistemas y preferimos que el juez de garantía solo haga un control formal de la acusación. ¿Para qué? Porque el juez no tiene que meterse en cuestiones que son propias del fiscal. O sea, nos salimos del modelo alemán, por ejemplo. Y yo creo que el día de hoy hay que repensarlo para que haya un filtro de las acusaciones infundadas. muy bueno. Es un interesante tema que lo vamos a tener en el próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal que se va a hacer en Mendoza, en Vaya, septiembre del año que viene, ¿sí? Es una comisión especial en penal, si no me equivoco, es la número 2. Así que el control de la acusación, ¿sí? Convenciones probatorias, requerimientos, gran control tema, negativo de la acusación. Un tema que te interesa, así que bastante, te sí. invitamos. Espero que puedas Pero, cruzar la cordillera físicamente y nos estés visitando en Mendoza, ¿sí? esperamos. Muchas gracias. Esperemos. Esperemos. Estás invitado ya formalmente. Nada. Gracias. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por tu calidez en la explicación, por el tiempo que nos has dedicado, por haberte trasladado desde Valparaíso a al ciberespacio a través del Instagram en vivo de la Asociación Sí. Argentina de Derecho Procesal. Muchas gracias por participar con nosotros y te esperamos, por supuesto, próximamente, físicamente, con nosotros en algún evento nuevamente. Bueno, gracias a la Asociación Argentina, al doctor Rojas, a José María Salgado, a ti, Elena, a Romina, que han sido tan gentiles, gracias a los compañeros que nos han visto. Bueno, yo encantado de poder colaborar, gracias, son temas tan interesantes y tan bonitos eh, que me permiten también ver cuánto hemos avanzado y lo mucho que tenemos que aprender, puesto que, y con esto no te quito más tiempo, Ujú. todavía por ahí está la idea de que el proceso penal tiene finalidades pedagógicas
una idea que tenemos que sacarnos de la cabeza, ¿no? Así Absolutamente. que esto me sirve para reflexionar y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a todos los que nos han visto en el día de la fecha, los convoco nuevamente para el próximo miércoles 24 a las 17 horas, donde nos visitarán, desde Brasil. Será nuestro profesor invitado, el doctor Antonio do Passo Cabral, quien nos hablará de acuerdos reparatorios y estará moderado por el doctor Federico Celdlasek, también de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención, por haber compartido esta hora y media, hora 45 minutos, sobre la reforma procesal penal, los desafíos y los retos futuros que tenemos. Muchísimas gracias a todos los integrantes de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, al doctor Jorge Rojas por darme esta función de moderadora y a Romina por su paciencia en estos días. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles 24 a las 17 horas. Hasta luego. Hasta luego.